Hola a todos. Hoy vamos a continuar un poco con lo que dejamos la semana pasada, que yo les había comentado, que tenía que ver con la primera y segunda invasión inglesa. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Por qué vienen los ingleses acá? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que los ingleses quieren conquistar nuevos mercados porque tienen el problema del bloqueo en Europa. Es decir, en Europa, al estar ese bloqueo continental, no les permiten entrar sus productos y ellos tenían una revolución industrial donde estaban fabricando muchos productos, por lo tanto necesitaban buscar nuevos mercados para poder instalarse en ese lugar. Por otro lado, ese bloqueo marítimo que ellos hacen hace que los españoles no puedan venir a estas tierras a ayudar a los criollos. Por lo tanto, ¿qué piensan? Vamos, que va a ser mucho más simple conquistarlos. Ahora bien, en esta primera invasión de la que vamos a hablar, nos tenemos que ubicar en el año 1806 y vamos a hablar de dos comandantes, en este caso van a ser Popham y Beresford, que en realidad van a desoír lo que les dice el gobierno inglés, porque la realidad que ellos, la misión que tenían era ir a África, no venir para esta zona. Popham y Beresford deciden en el camino venir para estos lados, siempre teniendo en cuenta de que España no podía defendernos. Por lo tanto, van a desembarcar en el año 1806 en lo que hoy es la zona de Quilmes, ¿sí? En ese momento, acuérdense, estábamos hablando del virreinato del Río de la Plata, algo que se conquistó a partir de las reformas borbónicas. Teníamos como personaje, o mejor dicho, como líder, la persona que llevaba adelante el virreinato era lo denominado virrey. El virrey de ese momento era Sobremonte. ¿Qué es lo que hace Sobremonte cuando se entera de que hay una invasión inglesa? Ante todo, vos pensás, bueno, se va a poner las pilas, va a poder hacer algo para que sacamos a los ingleses de acá. No. Sobremonte lo que hace es agarrar la recaudación, es decir, la plata que le correspondía a la corona española y se va a Córdoba. Con la excusa que en Córdoba iba a preparar las milicias para luego venir a Buenos Aires y sacar a los ingleses. Cosa que no hizo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los ingleses sí se instalan en nuestro territorio, van a estar poco tiempo, pero sí se instalan en nuestro territorio. Tengan en cuenta que vinieron con más o menos 1.500 personas, eran los que llegaron en el barco para hacer esta primera invasión inglesa. Lo que también demuestra esta invasión, como veníamos a hablar recién de la reforma borbónica, me acordé, es que ¿se acuerdan de una reforma militar que decían que había que formar un ejército por las dudas que venga una invasión? Bueno, la invasión vino y la realidad es que esa reforma militar no sirvió porque ese ejército no pudo frenar a esta invasión inglesa. Acá van a aparecer tres personajes que van a ser importantes, que tienen que ver con de nuestro lado. Yo ya les hablé de Popham y Beresford, que son ingleses, y vamos a hablar de tres personajes que van a ser importantes para nosotros. Uno va a ser Santiago de Liniers, que era de nacionalidad francesa, Juan Martín de Pueyrredón, que era un criollo, estamos hablando que era de acá, y Martín de Álzaga, que era un español. Estas tres personas son las que van a organizar la reconquista. Liniers, si quieren, va a ser uno de los más activos, porque Liniers lo que va a hacer, por ejemplo, es ir a Montevideo y organizar un ejército desde allá. Una vez que organiza el ejército en Montevideo, Montevideo es donde es hoy, o sea, ubíquenlo en el mapa como hoy es la capital del país llamado Uruguay, que es limítrofe a nosotros, ¿ok? Organizan el ejército en Montevideo y van a llegar a nuestro territorio. Cuando llegan a nuestro territorio, sí, va a haber varias luchas, que acá va a estar también organizadas las milicias que habían organizado Álzaga y Pueyrredón, y van a lograr que el ejército inglés se rinda. Es decir, que el ejército de inglés se vuelva para Inglaterra. ¿Quién queda como el héroe de la reconquista? Liniers. Liniers va a quedar como el héroe de la reconquista. Y como acá España, como dijimos, estaba bloqueada, para decirlo de alguna manera, no pudo designar ningún virrey, el cabildo decide echarlo a Sobremonte por cómo había sido lo que había hecho anteriormente, y va a poner en reemplazo a Santiago de Liniers, que fue el héroe de la primera invasión inglesa.
Y Álzaga va a quedar también como líder del cabildo. Más adelante ustedes, esto yo no se lo voy a explicar porque es bastante simple, van a ver que hay un enfrentamiento entre Álzaga y Miles. Bien, pasemos a lo que se llamó la segunda invasión inglesa. La segunda invasión inglesa va a venir un año después. O sea, un año después de lo que estamos hablando, en junio del año 1807, se va a dar esta segunda invasión inglesa. ¿Por qué? Porque seguimos buscando mercado, porque el bloqueo sigue en Europa, porque necesito el mercado y además me quedé con las ganas de quedarme con este territorio, viendo que las cosas no eran tan fáciles, tan difíciles si yo venía con más gente. Vinieron con muchísima más gente, se calcula alrededor de unas 10.000 personas, o sea, fíjense que es muchísimo más de lo que fue la primera invasión inglesa, pero la realidad es que para esa invasión nosotros estábamos muchísimo más preparados. Ese año, que parece muy cortito, en ese año tanto Álzaga como Liniers prepararon las milicias urbanas y esas milicias urbanas van a ser fundamentales para poder expulsar a los ingleses rápidamente. Álzaga va a quedar como el líder de esta segunda invasión inglesa, entonces va a ser muy fácil tener en cuenta quiénes son los líderes de cada uno. ¿Por qué Álzaga? Álzaga va a crear barricadas, tengan en cuenta que barricadas es poner cosas en la calle para que no pasen de un lado hacia el otro, y va a poner a lo que nosotros más tarde vamos a llamar la ciudadanía, llamémosle pueblo si quieren en este momento, que lo que va a hacer es defender el territorio. Eso va a ser fundamental. El rol que tuvo el pueblo del Virreinato del Río de la Plata va a ser fundamental. No crean que se tiraron aceite y todo ese tipo de cosas porque es mentira. No se puede tirar aceite. Por una cuestión simple. Piensen que es caro. Por lo tanto, nosotros no éramos millonarios, ni mucho menos. Por lo tanto, no era una cuestión simple. Primero y principal, era mucho más fácil, se usaba más grasa que aceite. Segundo, piensen que si vienen tengo que ir a calentar el aceite hasta tirarle, pasaron. Por lo tanto, no. ¿Con qué se defendieron el pueblo? Con lo que tenían a mano. Le tiraban con lo que tenían a mano. Si tenían un pedazo de tierra, tenían un ladrillo, un pedazo de ladrillo de barro, piensen. Si tenía madera, piedra, lo que sea. Los combatimos con cosas que hoy resultan hasta graciosas y que realmente sería imposible pasar una invasión de ese momento. Por eso está bueno diferenciar las épocas, ¿no? En 1807, fíjense con qué poca cantidad de armas pudimos terminar con una segunda invasión inglesa. Esta segunda invasión inglesa va a ser bastante corta porque ya en julio de 1807 los ingleses se retiran y nunca más tratan de tomar el territorio. Tengamos en cuenta eso, ¿eh? Estamos hablando 1806-1807. Las Islas Malvinas las tomaron en 1833. Pero a nuestro territorio, al lo que sea continental, no llegaron nunca más. ¿Bien? Perfecto. Ustedes van a ver que también acá habla de que en 1808 Napoleón va a invadir España. Cuando Napoleón invade España, en realidad no tenía la idea de invadir España. Él lo que quería era ir a Portugal. ¿Por qué a Portugal? Porque en Portugal era aliado de Inglaterra. Y si tomaba Portugal, le sacaba un aliado a su principal enemigo, que era Inglaterra. Ahora, ¿qué pasa? Para ir a Portugal, miren un mapa, desde Francia, sí o sí tengo que pasar por España. España les da el permiso para pasar. Pero cuando llegan a Portugal, los reyes portugueses se habían agarrado un barco y se habían venido para acá, para la zona de Brasil, en el territorio de Río de Janeiro, donde se van a instalar, ¿sí? La reina, después más adelante ustedes van a ver, Carlota Joaquina, que en realidad era hermano del rey Fernando, que estaba preso. Por lo tanto, van a ver también que cuando la Carlota llega acá, ella pide que el territorio sea de ella porque es la hermana de Fernando, cosa que no se le dio mucha importancia. Ustedes lo pueden leer como el proyecto carlotista, que algunos adhirieron, O sea, Belgrano adhiría a ese proyecto, Castelli adhiría a ese proyecto, pero no tuvo demasiada trascendencia. ¿Qué pasó entonces en España con esa invasión?
En España, cuando Napoleón vuelve de Portugal, dice, bueno, me quedo acá en España, y deja a su hermano, saca al rey Fernando VII, lo toma prisionero y deja a su hermano, que se llamaba José Bonaparte, al que le decían Pepe Botella. ¿Por qué? Porque era borracho. Entonces, ¿qué es lo que hace Pepe Botella o José Bonaparte, como ustedes quieran, queda al mando de España? Acá es donde más adelante esto nos va a servir a nosotros con algo que les expliqué en un video anterior que se llamó La Máscara de Fernando. Eso va a ser fundamental porque vamos a tener en cuenta de que el rey está preso. ¿Por quién está preso? Por Napoleón. Napoleón lo mete preso, lo saca de la corona y pone a su hermano. Último dato para que tengan en cuenta, en 1809, lean después la disputa entre Liniers y Alza, que es bastante simple si no me lo consultan. En 1809 se va a sacar a Liniers del virreinato y lo van a poner como virrey a Cisneros. Cisneros en realidad cuando reemplaza a Liniers se da cuenta de que no iba a ser demasiado simple su situación porque iban a venir tiempos bastante revolucionarios, que eso es lo que vamos a ver a partir de la semana que viene. Espero que les sirva, un beso para todos, cuídense, quédense en casa, ya falta menos, estamos todos cansados de esto, pero bueno, es la única manera que tenemos. Un beso grande para todos.